hematomas subdurales, esos evolucionan a crónicos, y los crónicos ya empiezan a dar principales manifestaciones clínicas. Entonces, no debemos olvidar que el antecedente traumático en los pacientes adultos, no importa que sea mínimo, no importa que sea leve, debe ser considerado y tomado en cuenta. Cuando vengan a la consulta, ayer se ha caído, le diremos al paciente que tiene que hacerse una tomo. Si la vemos normal, tenemos que decirle, recomendarle que hay que hacer una tomo de control al mes, porque existe esa posibilidad de que puedan hacer hematomas subdurales crónicos, que es la patología frecuente en los pacientes mayores de edad traumática, ¿no? Y eso es lo que les decía en la anterior clase. ¿Quién nos ayuda? A ver, a Andrea Michelle, ¿estás por ahí, Andrea? Sí, doctor, aquí estoy. Definición de lesión primaria versus lesión secundaria. A ver, Andrea. ¿Sí me escuchaste, Andrea? No lo escuché muy bien, doctor. ¿Cuál es la diferencia de una lesión primaria versus una lesión secundaria? ¿Sí te acuerdas que lo hablamos eso en la anterior clase? Sí, doctor, lo llevamos. A ver, ¿cuál es la diferencia? Mm, Alguien que nos quiera ayudar, que quiera ayudar a Andrea. Yo, doctor. A ver, ¿cómo te llamas? Yesenia. Yesenia, te escuchamos. Doctor, según yo recuerdo, la lesión primaria era debido a un trauma directo, pero este tendría que ser inmediato. Y en Ajá. la lesión secundaria es minutos o también horas después de la lesión primaria. Muy bien, Yesenia. Entonces, Andrea, no tienes que olvidar que la lesión primaria está relacionada directamente al trauma inmediato. Es decir, el paciente sufre un trauma craneal en la cabeza, ese paciente va a hacer una lesión primaria porque va a tener o hematoma epidural, o va a ser un hematoma subdural, o va a ser una fractura de cráneo, una lesión de cuero cabelludo, hemorragia intracerebral. O sea, esas van a ser distintos tipos de lesiones que van sobre todo a un paciente con una lesión primaria. Luego que se instaura una lesión primaria, sobrevienen, nosotros sabemos muy bien por fisiopato, mecanismos de inflamación, migración de citoquinas, hipoxia en el tejido celular dañado, alteraciones de la presión, o sea, distintos tipos de situaciones que están relacionadas con la gravedad del traumatismo, sí, pero que en todos los distintos tipos de trauma acontecen. Entonces, las lesiones secundarias son los procesos metabólicos, tóxicos, citológicos, los cuales acontecen después de una lesión primaria. Y es donde el médico actúa. Cuando nos llega un paciente a la emergencia, pues ya nos llega golpeado, ya nos llega con un hematoma, ya nos llega con edema cerebral. Lo que hacemos como médicos es tratar de mejorar la oxigenación cerebral, tratar de disminuir el edema cerebral para que la lesión secundaria no avance y no progrese y no se dañe el cerebro. Entonces, eso es muy importante que conozcamos. Espérame, no sé qué pasa aquí. ¿Está entendido, Andrea? Sí, doctor. Muy bien. Ya habíamos hablado de la clasificación del traumatismo craneoencefálico en traumatismo craneoencefálico leve, moderado y severo. Ya habíamos determinado también la conducta que se va a tomar en cada traumatismo. El leve, pues lo manejamos en piso, le damos analgesia, alguna medida antiedema, si fuera el caso. Ya el moderado, pues sí requiere medidas antiedema, sí requiere neuroprotección, asegurar una buena oxigenación, asegurar una buena presión, para que no olvidemos que la presión ayuda o determina la presión de perfusión cerebral, y la presión de perfusión cerebral está directamente relacionada al flujo sanguíneo cerebral. Entonces es muy útil que conozcamos todo eso. Y el TEC grave ya pues nos indica que tenemos que intubar al paciente, como habíamos hablado, hacer medidas más intensivas, a veces requieren terapia intensiva y esas cosas. Los factores que tenemos que tomar en cuenta, habíamos hablado de fractura de base de cráneo, ¿se acuerdan? Según manifestaciones clínicas, la fractura de base, que puede ser fosa craneal anterior, fosa craneal media, ¿no? Fractura de base. Fíjense aquí en esta fractura de esta imagen, la flecha señala
un trazo fracturario a nivel de la fosa temporal. La fosa temporal es la fosa craneal media. Yesenia, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente por esta fractura? Mm, doctor, sería una hemorragia, pero esta hemorragia se va a ir más que todo a- ay, no recuerdo bien, doctor, pero hemorragia, manifestación clínica sería que eh, ¿Equimosis dónde? mm, en ¿Alguien el que nos lóbulo ayude? temporal, doctor. Ya. ¿Perdón? Sería quimosis en el lóbulo temporal. Ya. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Sí, doctor. Por favor. ¿Cómo te llamas? Habría Gabriel, Gabriel. haría equimosis en la región mastoidea. También Ya. habría epistaxis, sangrado nasal y rinolicorrea. No te olvides, Eh, li- Gabriel, que la fosa es temporal, ¿no? No Ujú. te olvides que la rinorraquia, rinolicorrea, están relacionadas sobre todo a alteraciones de la fosa craneal anterior. La fosa craneal media no tendría que darte ese tipo de lesiones. La fosa craneal media y posterior te dan el signo de equimosis retroauricular o signo de Batle y te dan la presencia de otorragia u otolicorrea, ¿no? Mientras que la fosa craneal anterior, como aquí se ve, pues sí hay ojos de mapache y hay también otorrinolicorrea o puede haber rinolicorrea, ¿no? En relación a dónde esté. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, Gabriel? Sí, doctor, me he confundido. Ok. Ahora, lo que tenemos que entender también muy bien, Gabriel, es qué tipo de afecciones va a haber en relación a dónde está el trazo fracturario. Por ejemplo, tenemos esta visión del cráneo, ¿no? A visión ósea del cráneo. Tú tienes una fractura que viene por acá. ¿Sí, sí logras ver la imagen, Gabriel? Sí. Sí, doctor. Espérate, te lo voy a copiar. Tú tienes una imagen que viene por acá y el trazo fracturado viene aquí. Ahí. ¿Qué tipo de alteración va a tener el paciente, Gabriel? Ahí Mm, no es nada más que recordar la anatomía, ¿no? Sí, doctor. Justamente como está ahí la lámina cribosa, ya habría lo que es la rinorrea o rinolicorrea o Ya. signo del mapache. Muy bien. Ahora, pero Gabriel, Ujú. más que todo nos estamos refiriendo a afección de nervios o pares craneales o lesión vascular como Mm, tal. ¿Qué crees mm, que haya? los ramos del nervio olfatorio, Ya, ¿qué va a tener el paciente? anosmia también. Anosmia, ¿no? Como principal alteración, ¿no? Dentro del ojo de mapache, dentro de la rinolicorraquia, puede tener anosmia, ¿no? Ahora, fíjate, el trazo fracturario viene así. Viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí. Y lesiona esto. ¿Qué va a tener? Eh, en ceguera unilateral, Muy bien, eso de cegueras, amaurosis, ¿no? Es el amaurosis, mejor sí, sí, término, doctor. ¿no? ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, puede haber también, en relación a la fosa craneal, relacionado a la anatomía, puede haber también afecciones de pares craneales. Pero es muy importante comprender la anatomía sobre todo, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Edson, ¿estás por ahí? Sí, doctor. A Sí, ver, sí, sí. Edson, fíjate, tenemos esta fractura. La fractura viene así. ¿Qué alteración va a tener el paciente? Eh, Va Primero, clínica. pérdida de equilibrio, doctor. Y ya, ¿qué más? Eh, Sangrado por el oído. Ya, otorragia, ¿qué más? Otorragia, sí, correcto. La Después, equimosis, ¿dónde va a ser? eh, la región mandibular, no, temporal. Mandibular.
retroauricular. retroauricular, que se llama signo de, Eh, Uy, no, se me fue, doctor. signo de battle, ¿no? Signo de base, ojos de O signo mapache. de batalla, Ah, ¿no? ya, ya. Ujú. Ahora, muy bien, ¿cómo te llamas? Edson. Sí, doctor. Edson, lo que tienes que recordar es qué pares craneales pasan por el peñasco de hueso temporal, para que puedas entender qué alteraciones va a tener. Mm, ya. ¿Qué pares No, craneales no, pasan no por recuerdo dentro? muy bien. Por Alguien dentro. que nos quiera ayudar mm, en el peñasco, por dentro del peñasco. Sí, doctor, pasa el ¿Cómo nervio te llamas, facial Gabriel? y... Sí, Gabriel, Gabriel, muy bien, dale. pasa el facial y el vestíbulo coclear también. Muy bien. Entonces, ¿qué alteraciones va a tener el paciente? Tendría una parálisis periférica de Bell y Ya. también sordera unilateral. Muy bien. O sea, que el paciente que tenga este tipo de fracturas localizadas en el peñasco, o puede tener parálisis facial periférica, o puede tener alteraciones de la audición, tipo hipoacusia o anacusia, ¿no? El tema de sordera no utilizamos mucho. Lo que tiene que ser un poquito más metódico, Gabriel. Anacusia, ¿no? Doctor, también puede presentar fuga de líquido cefalorraquídeo. A través del conducto auditivo externo, ¿no? Sí, sí, Ok. doctor. ¿Y cómo se llama eso, Edson? Otorrea de líquido cefalorraquídeo. Otorrea, pues sí, está muy bien. Otolicorraquia o otorrea es el mismo término, ¿no? Pero ahora, no te olvides que en semio, el denominativo otorrea se utiliza más que todo para cualquier tipo de secreción a través del conducto auditivo externo. O sea, otorrea puede ser otorrea purulenta, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Y Sí, doctor. ya un término más dirigido a salida del líquido cefalorraquídeo como tal es otolicorraquia. Ah, ya, está bien, doctor. ¿Sí? Y también ¿Sí me podría entiendes? presentar hemotímpano. Hemotímpano, muy bien. Sí, puede haber datos de hemotímpano. Muy bien. Ahora, Edson, fíjate, voy a buscar otro cráneo que tenga fosa posterior, que sería, no sé. Fíjate acá, si ves esta imagen, ¿sí? Sí, doctor. La prensa de Aerófilo, sí. Sí, viene la fractura y viene y parte por acá, cruza todo esto, en esta región. ¿Qué alteraciones va a presentar el paciente? Eh, Clínicas primero. La marcha, podría estar afectada la marcha, quizás. ¿Va a tener otolicorrea, sí o no? No, no, ¿Por qué no, no? no. Puede tener otolicorrea. La fractura de fosa craneal posterior puede tener otolicorrea. La fosa craneal media y la fosa craneal posterior pueden tener otolicorrea, ¿sí? Ah, ya, está bien, doctor, sí. Viene la fractura así. ¿Qué más va a tener? Va a tener equimosis, ¿dónde? Igualmente en el hemotímpano podría tener Ya, equimosis retroauricular. O sea que este retroauricular. paciente de Ujú. fosa posterior también va a tener signo de Battle, ¿no? Sí, Ahora, si tú te pones a analizar, Edson, por aquí no pasa ningún nervio, ¿no? O sea, no hay lesión nerviosa por esta zona, ¿cierto? sí. Pero sí pasa un importante componente venoso, que es este. ¿Cómo se llama esta vena? Aquí viene por aquí. Este seno. ¿Alguien? No. La arteria. El seno lateral, ¿Seno? lateral, doctor. Ya, seno lateral o seno transverso. Entonces, las fracturas que están en fosa posterior a veces laceran el seno transverso. Y el sangrado sí se vuelve un poco más prominente, más severo. Y los pacientes se pueden deteriorar rápidamente por la lesión del seno transverso. ¿Sí? Ahora bien, si la fractura viene aquí y corta esto, ¿qué lesión va a haber? Edson, ¿qué estructuras pasan por aquí? Al lado de la silla turca, ¿qué pasa? Fíjate, hasta da su huella aquí. Es una arteria. ¿Qué arteria será, Edson? No recuerdo. ¿Alguien? La arteria carótida, doctor. La arteria carótida. Sí, Muy la arteria bien. carótida, sí.
Exacto, entonces puede lesionarse la carótida. Entonces, tú te das cuenta, Gabriel, Yesenia, que los tipos de manifestaciones clínicas, aparte de otorrinolaringología, rinolicorrea, ojos de mapache, signos de batalla, aparte de eso puede haber afección de pares craneales. Y el tipo de afección de par craneal nos puede orientar clínicamente a saber dónde está la fractura, ¿no? Si identificamos y sabemos bien. Entonces, por ejemplo, dicen que la fractura, cuando es perpendicular al eje del peñasco, así, por ejemplo, así como se ve aquí, la posibilidad de lesión del nervio canal del nervio facial es de un 30%. Pero si el trazo fracturario viene aquí y hace esto, la posibilidad de lesión del nervio facial es del 80%. Es decir, que las fracturas transversales del peñasco son las que peor pronóstico tienen para los pacientes. ¿Sí? Entonces es muy importante entender todo esto. Y ahora es lo que les decía, o sea, existen distintos criterios, escalas que nos orientan cuándo sí, cuándo no pedir tomografía a un paciente. Pero ya les había dicho, o sea, si el paciente llega con traumatismo craneal importante, está medio con cefalea, tomo. Es preferible pedir tomo, ¿sí? La edad, si es mayor de edad, si tiene cefalea, vómitos, ya son datos de que tenemos que pedir una tomografía a este paciente y no dejarlo ir. Por ejemplo, ahorita me llamaron hace un ratito de la banca estatal, un paciente de 15 años que sufre trauma craneal moderado, no se ha desmayado, pero sí se ha caído de su propio nivel hacia adelante y se ha golpeado la frente. Ha llegado con un aumento de volumen en esa región, pero no, ahorita está tranquilo, no tiene náuseas, no tiene vómitos, nada. Le pido la tomo, en la tomo no hay nada, pero siempre yo recomiendo que esos pacientes que tienen un mecanismo del trauma más o menos importante, se queden en observación por lo menos unos 8 12 horas en la clínica o en el hospital donde están siendo atendidos para poder tener un control más riguroso y no esperar a que el paciente se deteriore o le pase algo, ¿no? O sea, sí es importante que los tengamos en observación. Ahora, es también lo que les decía, la valoración de la tomografía cuando la vayamos a pedir tiene que estar bastante correlacionada con clínica. Llega un paciente con otorragia derecha, fractura, datos de fractura de fosa craneal media derecha, parálisis facial periférica derecha, postraumática, pues lo primero que iremos saber será el hemisferio derecho, ¿no? No buscaremos lesiones en hemisferio izquierdo o frontal izquierdo, sino hemisferio derecho. Es por eso que la apreciación clínica de dónde más o menos va la lesión en nuestra apreciación externa tiene que ser correlacionada y evidenciada clínicamente por la tomografía. La correlación clínica tomográfica es muy importante, ¿sí? A ver. Yamil. Yamil, ¿estás por ahí? Melanie. Sí, doctor. Esta placa, ayúdanos. Descríbela, porfa. Ya se ve una lesión que está por fuera del hueso, Ya. en el hemisferio derecho, Ya. ¿En qué región? región temporal. Ya, temporal, temporo-occipital un poquito, ¿no? Ya, temporo-occipital. Ya. Sí, ¿De qué densidad? es hiperdensa. Hiperdensa, muy bien. ¿Qué más? Este paciente, lógicamente, como es la clase, tiene antecedente de trauma craneal. ¿Qué piensas que es? ¿Qué crees que sea? Eh, hemorragia. Ya, un hematoma subgaleal, ¿no? Esta zona. Sí. Es un hematoma subgaleal, ¿no? Dentro del cráneo, ¿qué encuentras? Parece un hematoma subdural.
Ya, descríbelo. Describe los hallazgos Y, primero, antes del diagnóstico. y hay una lesión igual en el hemisferio derecho, es hiperdensa, Ya, que va de la región temporal hacia el frontal, parece ser, eh, de bordes definidos. ya. eh, Tiene una semejanza a la forma de semiluna, Muy bien. que parecería ser un hematoma sutural. Ya. ¿El efecto de masa? ¿Tiene efecto de masa? ¿Cómo está el septum pellucidum? Mm, sí, está Está desviado. desviado. ¿Cómo están los surcos? También hay pérdida de los surcos, sí. Muy bien. Ubaldo. Ubaldo. Nathan. ¿Estás por ahí, Nathan? Sí, doctor, presente. A ver, Nathan, esta, porfa. ¿Cuál, doctor? Te la muevo otra vez. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, doctor, ya la vi. Ok, vamos, por favor. Bueno, a ver, se puede ver una lesión que ocupa la región temporooccipital, que Muy es de bien. densidad hiperdensa, ¿De qué lado? del lado izquierdo, doctor. Muy bien, muy bien. Se ve claramente que está por fuera de la estructura ósea Muy bien. y tal vez los bordes están también definidos. Muy bien. ¿Qué podría corresponder? ¿A qué corresponderá? Hemorragia también, doctor, o Ya. hematoma Hema- subgaleal. Hematoma subgaleal. Muy bien, ¿no? ¿Intracraneal ves algo? ¿Algo que te llama la atención? Sí, doctor, tal vez que no se ven los ventrículos. Ya. Pero si tú te acuerdas de nuestra memotecnia, Nathan, del, de la estrella, de los gusanitos, esto sería como las nueces, ¿no? Hasta arriba. Y en nueces no hay ventrículos, ¿no? Sería un corte alto, a eso me refiero. Ah, sí, doctor. ¿Sí no ven? Entonces no hay alteración. Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo muy importante de que el paciente puede tener una manifestación externa muy grande, pero lógicamente este paciente con este hematoma subgaleal, pues tiene un aumento de volumen muy grosero, seguramente en la evaluación clínica, ¿no? Pero intracraneal, pues no tiene nada. O sea, sí, ya con este antecedente de tomo, sí hay que, de clínica, sí hay que pedir una tomo para ver si tiene o no tiene una lesión intracraneal. Ayúdenos con esta, Nathan, con esta. Nathan, te voy a poner la N. Ahí está. ¿Qué hay Ya, aquí? Te escucho. bueno, una lesión que ocupa la región temporal, Ya, predomina en esta región del lado derecho, muy bien. de densidad hiperdensa, Ya, bordes también definidos muy bien. y también se ve, eso está fuera de la estructura ósea y también internamente se ¿Qué podría podría ver corresponder? a un hematoma subgaleal. Muy bien. Y ahora describes la Ah, descripción. Además, se puede observar también Ok, otra lesión intracraneal ya, en la misma región ya. temporooccipital de densidad Fíjate, hiperdensa. otra vez, Nathan, si esta lesión muestra las nueces, el corte muestra las nueces, el corte ya es alto, ¿sí me entiendes? Sí, Ya está doctor. arriba. ¿Y arriba hay temporal o no? Ah, no, sería parietal. Muy bien, ahí está, ¿no? Sí. Ahora, dale, dale, te escucho. Está bien, doctor. Entonces, en la región parieto-occipital Ya, está con una densidad hiperdensa, bordes mm, algo definidos, no están tan definidos. em, y tiene la forma de una semiluna y podría corresponder a un hematoma subdural.
Muy bien, Nathan. Ahora, cuando dices hematoma subdural, tienes que determinar si es subdural agudo, subagudo o crónico, ¿no? Sería en todo caso agudo, doctor, Muy bien. ¿Por qué dices que es agudo? ¿Por qué no subagudo o por qué no crónico? Para que entendamos todos. porque en un cuadro agudo se va a ver más hiperdenso, ¿Ya? en un ¿Subagudo? cuadro subagudo sería isodenso y en un cuadro más crónico ya se vería hipodenso. Muy bien. Ahora, yo te ayudo un poco. Este paciente viene con centro de trauma craneal el día de ayer. Según los días, ¿sería agudo, subagudo o crónico? Agudo, doctor. Ok. Para que no nos olvidemos todos. Agudo es de 1 hasta 3, 4 días. Subagudo es a partir de ese día a partir del cuarto, quinto día hasta el día 21. Y crónico ya es a partir del día 21. Es decir, tienes un paciente que viene con antecedente de trauma craneal hace un mes, ahora está hemiparético y está desorientado del lado izquierdo. ¿Qué sospechas? ¿Hematoma de qué tipo, Nathan? Si fuera hemorragia, con el trauma craneal Hematoma hace un mes. crónico, doctor. Crónico, por el tiempo. Una cosa es la evaluación tomográfica y otro es el tiempo encontrado en la anamnesis, ¿no? Ahora, lo que tenemos que entender también es que no hay necesidad en algunos tipos de trauma que exista un trauma directo. Es decir, que puede haber mecanismos de aceleración, como se ve acá, hacia adelante y desaceleración, o mecanismos rotacionales, como se ve acá, los cuales lesionan el cerebro sin que haya necesidad de que éste se golpee contra una estructura. Y eso se llaman lesiones neuronales de tipo axonales. Ocasionan sangrados chiquitos, como se ve acá, lesiones hiperdensas, difusas, mal definidas en distintas regiones, los cuales nos orientan a que este paciente ha tenido una lesión axonal difusa, ¿no? La lesión axonal difusa son aquellos tipos de lesiones graves en las cuales el paciente no requiere un mecanismo traumático directo como tal y sí encuentran bastante lesión cerebral asociada a los mecanismos de aceleración, desaceleración y rotacionales, ¿no? Generalmente las lesiones axonales difusas se ven mejor en la reso. Aquí fíjense como en una secuencia de rezos no se nota mucho, pero si modificamos secuencias, sí ven las lesiones que están aquí, aquí y aquí. Entonces, cuando hablamos de hemorragias intracraneales, nos vamos a este tipo de hemorragias. Hay hematomas epidurales, hay hematomas subdurales, hay hematomas intracerebrales, hay hematomas o hemorragia subaracnoidea traumática, hay hemorragia intraventricular. Cada uno obedece un mecanismo traumático distinto, cada uno tiene un mecanismo fisiopatológico de formación distinto y hasta una manifestación clínica distinta. Vamos con los hematomas epidurales. El espacio epidural se encuentra inmediatamente por debajo del hueso y por encima de la dura madre. Nosotros sabemos que debajo del hueso y encima de la dura madre se encuentra prácticamente pegada al hueso, ¿no? Y al estar pegada al hueso, lo que va a ocasionar va a ser que las arterias de la meninge también estén pegadas al hueso. Las arterias de la meninge son las arterias meningias. La principal arteria de todas las meninges es la arteria meningia media. Entonces, si nosotros imaginamos, aquí está el hueso, aquí está la dura madre, y al centro pasa una arteria, cuando nosotros tengamos un paciente con trauma, lo primero que va a acontecer es que tiene que haber una fractura del cráneo. Al fracturarse el cráneo, lo que va a pasar es que se va a lesionar la arteria, y al lesionarse la arteria va a ocasionar un sangrado por encima de la dura madre, que es el sangrado epidural. El sangrado epidural tiene esta forma biconvexa en tomografía, ¿no? Porque está caracterizado, porque como la dura madre está pegada al hueso, espérenme. Sí logran verme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Sí, que pasa? Que la dura madre está pegada al hueso. Y al estar pegada al hueso, si existe un mecanismo que hace que
que hay un hematoma entre ambas estructuras, lo que hace es decorar así, se va decolando, se va abriendo. Y al decolar así, Nathan, ¿qué forma ves? Doctor. ¿Sí se ve? ¿Sí me ves? No. Sí, doctor. Sería mm, forma biconvexa. Biconvexa o lenticular, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Se cuenta, o sea, lo que tenemos que comprender, y ya les había dicho, es entender por qué pasan las cosas, ¿no? Más que comprender que hay una hemorragia bilenticular o una hemorragia biconvexa, hay que entender el porqué de las cosas. Y es la separación suave y progresiva de la dura madre es la que nos hace dar la forma biconvexa del sangrado. Como se ve en esta imagen, es necesario que exista primero un trazo fracturario, ¿no? Primero que existe una fractura, como se ve acá, que lesione un vaso meningio y eso lo que ocasiona es la formación del hematoma. Aquí en la tomografía, fíjense cómo aquí tenemos la fractura, ya nos vamos a la tomo, hace una hemorragia, ¿no? Hace su hemorragia, seguramente esta fractura que viene acá desciende hasta la fosa temporal. Entonces, Nathan, ¿qué manifestación clínica va a tener el paciente? Si va la lesión a la fosa craneal posttemporal, que es la fosa media. Nathan, Doctor, sería la equimosis retroauricular, ya, la ¿y característica. qué más? ¿Otorragia? No. No, no recuerdo más, doctor. Pero si es la fosa media y por ahí es el peñasco, ¿puede tener otorragia, sí o no? ¿Tú qué dices? Sí, doctor. Puede tener otorragia como manifestación clínica externa, no hay que olvidarnos de eso. Ahora, el sangrado en este tipo de hemorragias, Nathan, ¿es arterial o venoso? Arterial. Arterial. ¿Existe la necesidad de que haya fractura ósea, sí o no? Sí, doctor. Sí, en la mayoría de los casos tiene que haber un trazo fracturario, FX, fractura. En este tipo de hematomas, para que entiendan todos, se ha determinado el falso periodo de lucidez. Falso periodo de lucidez. Es decir, que el paciente llega a la emergencia lúcido, consciente y poco a poco se va deteriorando. ¿Por qué ocurre esto? Porque como les había dicho, el espacio epidural es bastante pegado al cráneo. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión, una fractura que viene acá, lesiona el cráneo, lesiona la meningia y al principio esto se ve bien laminar el sangrado, bien chiquito. Y eso lógicamente no da manifestaciones clínicas. Y al no dar manifestaciones clínicas, el paciente llega con ese falso periodo de lucidez. Está lúcido, consciente, habla todo. Y el estudiante de medicina o el interno dice, pues usted está lúcido, ¿para qué está aquí? Vaya nomás a su casa y venga a la consulta el día lunes, siendo que es un fin de semana. Error, porque ese paciente a las 4 o 5 horas, este hemorragia que era laminar, ya a las 4 o 5 horas crece. Ya al crecer, el paciente vuelve a la emergencia, pero ya vuelve deteriorado por el falso periodo de lucidez. Entonces, Yesenia, si yo te pregunto, ¿cuáles son las principales características de los hematomas epidurales? ¿Tú qué dirías? Mm, que primero tendría que haber una fractura del cráneo y Muy bien, también que el paciente puede presentar al principio ese falso periodo de lucidez. muy bien. ¿Qué más? Mm, ¿El sangrado es de qué también tipo? el sangrado va a ser de tipo arterial, Muy bien. En la tomografía, la forma del hematoma va a ser de qué tipo? de una lente biconvexa, doctor. Lente biconvexa. ¿Se dan cuenta? Todo está bien clarito aquí, ¿no? Súper clarito, ¿no? Entonces, espérame. Si yo pregunto a Carolina, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Pregunta de examen, por si acaso, pregunta de examen. El falso periodo de lucidez neurológica se presenta en el hematoma. Dos puntos. ¿Qué pondrías?
Carolina. ¿Verdad? ¿Perdón? Que sí, se presenta ¿En qué hematoma, por eso? de lente biconvexa. En el hematoma epidural, ¿no? Para que no nos olvidemos. ¿Sí? Carolina, Sí, ¿estás de doctor. acuerdo? Ok. Fíjese acá en esta imagen, cómo este hematoma epidural va desplazando tejido encefálico. Y ahí vienen las herniaciones cerebrales. ¿Cuál es el concepto de herniación cerebral? El desplazamiento de tejido cerebral por fuera de su compartimiento normal es una herniación cerebral. Fíjense acá cómo viene el cerebro y lo normal que está así, preservado en el lóbulo temporal, en la fosa supratentorial, se desplaza en este caso y da este desplazamiento, que es por fuera de su compartimiento cerebral. Esta es una herniación uncal, porque se hernia el uncus del hipocampo, del temporal, que es la parte más medial del lóbulo temporal, ¿no? Este es el uncus del temporal, por eso es una herniación uncal. Habíamos dicho que el tercer par pasa por esta zona. Aquí el tercer par estaría aquí. Al estar aplastado, ¿qué manifestación clínica tiene este paciente? Presión intracraneal, doctor. Presión intracraneal. ¿Cómo te llamas? Edson. Edson, ¿qué más? Va a presentar anisocoria Anisocoria. ¿De qué lado? Si esto es derecho. del lado derecho, del lado Del africano. lado derecho. Entonces, este reflejo de los ojos es totalmente distinguido a esto, que las hemorragias del lado derecho, ¿no? Presentan, cuando son muy grandes, herniaciones uncales del lado derecho, que comprimen el tercer par y que producen anisocoria por dilatación del ojo derecho, ¿sí? Entonces, todo es clínica. Tú Edson, tienes un paciente de 15 años, llega a la emergencia con trauma craneal severo, accidente de tránsito, no hay tomo porque estás en Coroico, en Coroico no hay tomografía, llega con datos de hemiparesia izquierda, llega con pupila derecha dilatada, tiene equimosis retroauricular derecha, tiene otorragia profusa por el oído derecho. ¿Dónde pensarías que está la lesión? Eh, en el hueso ¿En parietal, qué lado? eh, en los laterales, doctor. ¿En qué lado, pero? ¿Derecho o izquierdo? Ah, derecho, derecho, derecho. Derecho, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Derecho, ¿no? Ahora, el hecho de poder determinar la zona como tal es bastante complejo. Si yo estaría en provincia, le pediría una placa de rayos X a este paciente para ver más o menos si tiene una fractura, dónde está la fractura. Y ya con eso, pues le abro ahí, ¿no? Le abro en esa zona para descomprimirlo por lo menos. ¿Sí? Sí, doctor. Ándele, muy bien. Versus está este otro tipo de sangrados, ¿no? Este otro tipo de sangrados son sangrados subdurales, ¿no? Los hemorragias subdurales tenemos que entender que del cerebro a la dura madre parten unas venas que se llaman venas puente. Son venitas que van de la corteza hacia el cerebro. Espérenme, se los pongo, ¿ah? Sí se ve aquí. ¿Se ve, no, Rodrigo? Fíjate aquí cómo de la dura madre va una vena hacia el puente, hacia el cerebro, hacia el parénquima cerebral. Esta vena, si nosotros tenemos un paciente que tiene un trauma craneal, donde el cráneo se sacude hacia adelante y hacia atrás, al desplazarse el cráneo hacia adelante, esta vena se va a tensar. A desplazarse hacia atrás, igual se va a tensar hacia atrás. Va a llegar un momento tal en el que esa vena se va a abrir y va a ocasionar una hemorragia subdural, ¿no? Al ocasionarse la hemorragia subdural, como debajo del espacio subdural no hay ningún tipo de adherencia, la sangre se va a difuminar de manera rápida, ¿no? Y nos va a dar esta forma de semiluna, porque no hay adherencias, no hay que adhiera, ¿no? Entonces, el sangrado en este tipo es venoso, ¿no? El sangrado de este tipo
no requiere siempre una fractura, no requiere el antecedente de una fractura como principal. Lógicamente, no estamos hablando de la mayoría de los casos. Sabemos que en medicina no hay absoluto, no hay algo que sea así tan tácito o tangente como tal, sino son posibilidades en la mayoría de los casos como tal, ¿sí? El sangrado es venoso, no hay antecedente de trazo fracturario en gran parte de estos pacientes. En la tomografía, como sabemos, la hemorragia es cóncavo convexa o en semiluna, ¿no? Este paciente, Rodrigo, ¿tú crees que tenga falso periodo de lucidez? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es tu lógica? Abrupta. Sería vaciarse de forma abrupta, no sería crónica, Rodrigo, ¿no? Entonces se vacía de golpe, en otras palabras. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, en este paciente, en este tipo de hemorragias, no tenemos el falso periodo de lucidez. Muy bien. En la tomografía, ¿quién nos quiere ayudar con la tomografía que no haya hablado hasta ahora? Doctor, ¿Cómo te llamas, perdón? Winston. Wilson, Sí, sí. ándale, esta. ¿Sí me ves? Sí, sí, la de la izquierda, ¿no? Sí, dale, te escuchamos. Ya. Se puede ver una lesión. Ah, Ya, esta lesión tiene bordes bien definidos muy bien. y tiene la característica que desplaza la masa cerebral hacia el lado Densidad, contrario. La densidad es hiperdenso. muy bien. Es Forma, hiperdenso. La forma es de una semiluna. muy bien. ¿Qué más? Sigue, sigue. Ya, desplaza la masa cerebral, también el septum pelúcido lo desplaza, los ventrículos laterales Ya, también ya, los desplaza hacia el lado contrario, ya, ¿qué más? y las circunvoluciones cerebrales están perdidas, no se nota. Muy bien. ¿Cuál es tu sospecha? En este caso sería un hematoma subdural eh, ya crónico. Muy bien. A ver, escúchanos, ¿cómo te llamas? Winston, Winston. sí. El agudo, el sangrado agudo, en cualquier caso traumático, hemorragia hipertensiva, siempre es blanco. Ah, ya, sí, sí, ¿Ya? sí, sí, El sí, sí. subagudo es plomo y el negro es, perdón, el crónico es negro. Es Sí, decir, que sí, el sí. agudo es hiperdenso. Sí, Esta sí. hemorragia es hematoma subdural Agudo, 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 ¿cierto? sí, sí. Sí, sí, doctor, perdón, me No, confundí. no, está muy bien. Gracias, Winston. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Yo, doctor. ¿Cómo te llamas? Stephanie. Stephanie, te escuchamos. Bien, doctor. Inicial ahí, ¿ah? Dale. Con ese. Ay, perdón, espérame. Ahí está. Ya. Dale. Se ve un hematoma No, en no, forma. descripción primero. Ya. Descripción. Vamos. Los ventrículos están hacia un lado, no sé cómo describirlo. Desplazados. Desplazados. También Ya, el septum pelúcido. ya. Las circunvoluciones están borradas. Muy bien. Hay una formación en forma de semiluna Ya, con bordes definidos, tal ya. vez. ¿Qué Em, densidad? no sé si eh, hipo, isodensa o Mira, aquí como que tiene isodensidad. ¿Te fijas? Aquí, por ejemplo, se pone isodenso, ¿no? Aquí también, ¿no ve? Como que está entre isodenso y hipodenso, ¿no? sí, sí, Muy doctor. bien. ¿Qué diagnóstico llegas, Stephanie? Hematoma subdural, quizás subagudo o Sí. crónico.
Muy bien, muy bien. ¿De qué lado? Del lado derecho. Muy bien. ¿Alguien que nos quiere ayudar? Muy bien, Stephanie, gracias. ¿Alguien? Doctor. Yo, doctor. Perdón, hablo primero. Michael, ¿Cómo te llamas? doctor. Michael M. Dale, te escuchamos. Ya está bien, doctor. Se puede observar una lesión en el hemisferio izquierdo, ¿Ya? que es hipodenso, ¿Ya? no tiene bordes definidos. Fíjate, Michael. Bueno, sí tiene bordes definidos, mejor dicho, perdón. Sí, Y ¿qué no más? sé, más bien no se notan los surcos. Ya, muy bien. Exteriores. Forma, La forma es de semiluna muy bien. y podríamos hablar de un hematoma subdural crónico en este caso. Crónico. El septum, El septum pellucidum está desviado hacia la derecha. De igual forma podemos observar que el ventrículo lateral sí. izquierdo está reducido de tamaño. Muy bien, Michael. Ahora, haznos un resumen de las características del hematoma subdural en cuanto a origen, si tiene fractura o no, lucidez, todo eso. A ver, ¿cómo sería? Los Está hematomas bien. subdurales, Se produce por la ruptura de las venas puente, ya, por lo tanto la sangre va a ser venosa. ya, muy bien, No siempre se requiere de una fractura, muy bien, pero sí podría presentarse. Eh, el paciente va a estar consciente, pero no, ¿cómo se dice? No va a tener el, ay, sí, el periodo el periodo de de lucidez. lucidez. ¿No ve? No hay periodo de lucidez. ¿No ve? Sí, doctor. La característica del sangrado es, ¿en qué forma? En forma de semiluna. Muy bien, Michael, muchas gracias. La hemorragia subaracnoidea, ¿no? Nosotros sabemos otra vez les voy a mostrar aquí, espérenme. Sabemos que el espacio subaracnoideo es el que se encuentra por debajo de aracnoides y tampoco hay adherencias debajo del espacio subaracnoideo. Fíjense acá, cómo el espacio se encuentra totalmente libre. Hay trabéculas, hay como un tejido trabecular aracnoideo y este espacio se introduce a los surcos. Fíjense acá cómo el espacio logra introducirse a este surco, por ejemplo, y llega hasta las cisternas basales. ¿Se acuerdan esa estrella que veíamos en los cortes de tomografía que correspondía a las cisternas que estaban cerca del polígono de Willis? Estos espacios llegan hasta esa profundidad. Entonces, el sangrado característico de estos pacientes es cortical y es también como líneas que se introducen dentro del parénquima, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la tomografía, es esto. Aquí está el espacio subaracnoideo. Fíjense cómo por el mecanismo traumático ese espacio se va llenando de sangre y ese espacio sigue el trayecto de los surcos. Hay algunos surcos o fisuras como la fisura de Silvio, que es bastante profunda, que separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal. Es profunda y puede llenarse todo ese espacio. Entonces, esa es la característica principal de la hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia puede obedecer a mecanismos de trauma directos como contusiones directas o los indirectos como aceleración, desaceleración. Se puede tener ambos, pero sigue el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, esta tomografía, ¿quién nos ayuda que no haya hecho aún ayuda? ¿Quién quiere? Hace rato habló una compañera. ¿Quién era, perdón? Stephanie, doctor. No, pues Stephanie, tú sí participaste ya, ¿cierto? Sí, sí, doctor. A ver, ¿quién que no haya participado quiere ayudar? Doctor, ¿Cómo te llamas? Edison, doctor. Edison, te escuchamos, por favor. Ya, primeramente, fuera extracraneal, podemos ver lesiones en ambos lados, derecho e Muy bien, izquierdo. muy bien. Es una lesión hiperdensa Ya, que
que va correspondiente a un hematoma subcalial en ambos lados. Muy bien. ¿A predominio de qué lado tú dirías? ¿Derecho o Eh, izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Muy bien. Dale. Ya pasando dentro del cráneo, podemos ver principalmente unas lesiones lineales que están lesiones lineales en el lado derecho, Ya. ¿Difusas o circunscritas? circunscritos. Ya, medio que difusas, ¿no, Edison? Fíjate aquí, como que se hace bien borroso, aquí se pierde. Es un poco difuso, ¿no? Ligeramente difuso, Sí, si tú quieres, ¿no? sí, esas ¿En lesiones qué que región? en la región temporal Ya, ¿de qué lado? del lado izquierdo. Ah, perdón, derecho. Muy bien. ¿Qué conclusión llegas? Una hemorragia subaracnoidea. Muy bien. Ayúdanos con esta, Edison, a ver. Un poco más compleja. Te escuchamos. Ya, externo al cráneo podemos visualizar también dos lesiones hiperdensas en ambos lados, izquierdo y derecho, igual correspondiente a Fíjate, hematomas. Edison, aquí también como que hace frontal, ¿no? Fíjate. Ah, sí, doctor. ¿No ve? Sí, Ya. ¿Corresponden a qué? hematomas subgaleales en las Muy, regiones temporales y frontal. muy bien. Hueso, ¿qué hay en el hueso? Eh, Exactamente, fractura de hueso en la del frontal, yo diría, doctor. Muy bien, muy bien. Fíjate aquí, ¿cómo es esta tomografía normal? ¿Y cómo es esta tomografía con una alteración ósea importante y un defecto importante, ¿no? Que cae exactamente sobre qué seno. Parece el seno frontal, doctor. El seno frontal, ¿no? Dale, más interno. Ya, podemos ver también lesiones hiperdensas con bordes bien definidos, Muy bien. eh, bordes bien definidos, bien regulares, que se encuentran dentro del parénquima, principalmente en de la región frontal. Ya. Está muy bien. Eh, Esto, fíjate. ¿Qué espacio es ese? Ese espacio, déjame ver, estrella. Sub. El espacio, se me fue el nombre. Subaracnoideo, pues no. Sí, Edison. sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué tienes en este paciente? ¿Qué sospechas? Una hemorragia subaracnoidea, doctor. Y Muy bien. también ¿Qué más? hemorragias subcaliales y fractura Ya. del hueso frontal. Muy bien. Ahora, Edison, te pregunto, ¿qué será esto? ¿Cómo describirías tú esto? Una lesión hipodensa, con bordes bien delimitados. Ya. Si es hipodensa y es trauma y el seno frontal está abierto, ¿qué sospechas? Un neumoencéfalo, doctor. Eso, es aire, ¿no? Es la imagen característica de un neumoencéfalo, ¿sí? Entonces, este paciente también tiene neumoencéfalo. Clínicamente, ¿qué tendrá? ¿Ojos de mapache? ¿Sí? Sí, doctor. Ojos de mapache ¿Qué y más? hemorragia de las cavidades nasales. Muy bien. Hasta puede tener o rinolicorraquia, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Esta toma está muy buena, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, hay una ¿Cómo clasificación te para llamas, perdón? ¿Sí me ayudas con tu nombre? Edson, Eso, doctor. te escucho. Acerca para poder valorar
esas hematomas, hemorragias, ¿hay alguna clasificación? Más que todo en hemorragia subaracnoidea. Hay una clasificación, Edson, pero ¿sabes qué? La clasificación es para las hemorragias subaracnoideas espontáneas, que cuando hablemos de vascular, seguramente vamos a hablar el día martes o miércoles, se clasifican en 4 grados y les voy a dejar como tarea, se llama la escala de Fisher. Hay grados, pero la de Fisher está sobre todo determinada por hemorragia subaracnoidea espontánea, no traumática. ¿Ya? Ah, ya, ya, Hay doctor. escalas, pero ya el Fisher lo vamos a hablar cuando hablemos de hemorragia subaracnoidea espontánea dentro de enfermedad vascular cerebral. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Y, perdón que le pregunte, en No, por cuanto a favor. manifestaciones clínicas prodrómicas, ¿cuáles serían en este tipo? ¿Qué es prodrómico? Eso déjame entenderte bien, por favor. Manifestaciones que se inician repentinamente más tempranas, síntomas. Claro. Ok, pero no te olvides, Edson, que estamos hablando de trauma. En trauma no hay manifestaciones prodrómicas. El paciente llega tequeado por un golpe directo. En este caso, este paciente se ha partido la madre, se ha hecho todo. O sea, no, ahí no hay pródromos. ¿Te das cuenta? Ahí directamente el paciente debuta con clínica, ¿no? Ah, En, ya. en los casos de enfermedades vasculares cerebrales, ahí sí, pues ahí sí el paciente tiene como que hemorragia centinela, ya días antes estaba mal, tenía dolor de cabeza y ¡pam! Le da una embolia o le da un derrame. Pero a estos pacientes con trauma no existen mecanismos o manifestaciones clínicas prodrómicas como tal. ¿Sí? Sí, doctor, correcto. Ok, Ujú. ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una pregunta. Por favor. Respecto a los hematomas, mencionaba hematoma subgaleal. ¿Quería saber si es lo mismo que el hematoma subcutáneo? No, no es lo mismo. Ahorita vamos a ver la diferenciación. Buena Ok. pregunta. ¿Ya? ¿Qué preguntas hasta aquí? ¿Algo más? Doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo se debería pedir la tomografía? ¿Con contraste o sin contraste? ¿Y en qué casos? ¿O cómo sería esa parte? ¿Me podría explicar? Muy bien. La tomografía siempre, para el primer contacto imagenológico con el paciente, se pide una tomografía de cráneo simple. No se piden tomografías contrastadas. ¿Por qué te digo eso? Edson eres, ¿no? Sí, doctor, eso. Edson. ¿Por qué te digo eso, Edson? Porque si yo le pido con contraste, aquí va a empezar a pintar blanco, ¿no? No por una hemorragia, sino por los vasos que pasan por el valle. Entonces ahí no te va a dar orientación si es parte del sangrado traumático o si es el contraste. ¿Sí me entiendes? Ah, ya, ya. Sí, 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 doctor. Entonces, el primer enlace para cualquier paciente neurológico, lo que sea, de cualquier consulta, siempre es la tomo de cráneo simple. Ya en cráneo simple, si tú ves algo medio que raro, tumor, en caso de que no sea traumático, le pides tomo con contraste o le pides resonancia. Pero el primer enlace imagenológico con el paciente neurológico como tal es cráneo simple. ¿Sí? Ah, ya, doctor. Ahora, Ujú. ¿cuándo pedir y cuándo no pedir? Es lo que hablábamos hace rato. O sea, si tienes un paciente que llega a la consulta con cefalea, náuseas, vómitos y un antecedente de trauma general medio que leve, le pides tomo. Yo particularmente en este caso, Edson, soy bastante exagerado en mis pacientes. O sea, basta que el paciente tenga cefalea traumática, yo le pido tomo. Ahora, aquel paciente que venga sin cefalea, asintomático, al día siguiente de que se ha caído, nada más para prevención y decir, "Ay, oiga, doctor, me he caído ayer y me he preocupado, pero ahorita estoy tranquilo, no me he desmayado", pues a ese paciente como que lo dejo pasar y le digo que se controle en casa, que si aparece dolor o cualquier cosa, venga a la consulta. Ese es particularmente el único caso en que yo, particular, como te digo, no pido tomo. Porque después a todos les pido, porque aquí intercurre un problema hasta legal. O sea, tú estás en la emergencia, estás de médico de guardia en una clínica privada, te llega un paciente, tu neurocirujano de guardia no te contesta, es viernes, está en su mambo. Entonces, ¿tú qué haces? Estás en un problema porque no le pides tomo, el paciente 5 horas después vuelve deteriorado, ahí te cae todo a ti. Entonces, en este caso, sí, yo sí sugiero a estudiantes, a médicos, a mis residentes neurocirujanos, que lo mejor es pedir una toma. Te evitas de mucho problema y justificas un actuar médico que sería ideal, ¿no? ¿Sí?
doctor. Ok. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Nada? Vámonos. Hemorragia subaracnoidea ya las había explicado. Contusiones cerebrales. El mecanismo de las contusiones cerebrales ya es un poco más distinto. Fíjese que la mayoría de las contusiones cerebrales obedecen un mecanismo de contragolpe. Aquí, CG. Contragolpe significa aquel paciente que recibe un golpe acá y como el cerebro está flotando en el líquido cefalorraquídeo, el golpe hace que haya un mecanismo de aceleración hacia adelante y el cerebro se contunda hacia adelante. Fíjese esta contusión, sin necesidad de que el trauma directo sea aquí, sino ha sido en la parte contralateral. Pues se denomina fenómeno de contragolpe. Es la principal característica fisiopatológica de las contusiones cerebrales. El paciente viene con una fractura de base de cráneo acá, con equimosis retroauricular derecha, otorragia derecha. Fíjese, su músculo temporal tiene un hematoma subgalear aquí, el músculo igual con sangrado, y viene con esta hemorragia. Entonces, es una hemorragia por contragolpe, que es un mecanismo muy frecuente de trauma craneal, ¿no? Las contusiones cerebrales, a diferencia de la hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural, hematoma subdural, obedecen a una causa de hemorragia intracerebral. La hemorragia se encuentra dentro del parénquima, no está por fuera, está por dentro del cerebro, ¿no? Entonces, ¿quién no nos ha ayudado hasta ahora? ¿Que quiera ayudar? Aviéntense sin miedo, ¿ah? Todos estamos para aprender aquí. ¿Alguien? A ver, Rodrigo, ayúdanos con esta. Sí, descripción. De fuera hasta adentro, no te olvides. ¿En qué lado, en qué región, Rodrigo? Muy bien. ¿Qué más? Ya. Ya. Muy bien. Muy bien. Hemorragia frontal derecha, ¿no? Ahora, ¿cómo yo diferencio las hemorragias de las contusiones? Son dos términos totalmente distintos. Existe bastante controversia. A todos decir hemorragias, a todos decir contusiones. Entonces, mucha literatura dice que los sangrados espontáneos, o sea, que no tienen antecedente traumático, se denominan hemorragias cuando hablamos por dentro del parénquima. Y los sangrados que estén relacionados a mecanismos traumáticos se denominan contusiones. ¿Sí? Entonces, Rodrigo, esto sería una hemorragia o una contusión. Sí, contusión. Entonces, no podrías decir hemorragia o hemorragia intracerebral. Sí podrías utilizar el término de contusión hemorrágica, que más o menos va hacia nuestro diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Si nos llega un paciente con antecedente hipertensivo, está con una hemorragia intracerebral, ¿es hemorragia o contusión? Muy bien. Sí se entiende, ¿no, Rodrigo? Ahora, si hablamos de mecanismos de aceleración y desaceleración, y volvemos a nuestro dibujito de base de cráneo que lo he copiado aquí, que debe estar por aquí. Ahí está. Fíjense las distintas irregularidades que se encuentran en las fosas craneales. En las fosas frontales, que es la fosa craneal anterior, fíjense cómo hacen relevancia ósea, distintas prominencias que corresponden a la formación o al contacto de los surcos o lóbulos del piso occipital, ¿no? Del piso frontal, perdón. Y ahora fíjense acá, cómo viene el ala del esfenoides, ¿no? Que igual es como un reborde que golpearía al cerebro. Entonces, si nosotros tenemos un cerebro que recibe un golpe aquí atrás, el mecanismo de contragolpe viene hacia adelante, Rodrigo,
¿cuáles serán las zonas más frecuentes donde tendremos contusiones hemorrágicas? ¿Alguien? ¿Qué se les ocurre? Si estas son las zonas de mayor irregularidad, ¿dónde estarán las contusiones? Doctor, tal vez hemorragia de la arteria cerebral media. Ya, ya. No, yo me refiero a qué regiones generalmente tienen contusiones. A la región. Doctor, Sí, te escucho. bueno, según si es el mecanismo de contragolpe y la mayoría de estos se va porque se golpean en la región frontal, yo creo que los hematomas estarían en la región occipital, por esa zona. Ya. No estoy seguro. Ya. O sea, el golpe viene hacia occipital, ¿no? El golpe parte en occipital. Y el mecanismo de aceleración va a que el cerebro se desplace hacia adelante. Al desplazarse hacia adelante, lo que contunde es estas irregularidades. Es decir, que el lóbulo frontal y el lóbulo temporal son los lóbulos de mayor riesgo de lesión en contusiones hemorrágicas. Por eso es que está este dibujo aquí. Fíjense, si prestamos atención a este dibujo, fíjense acá cómo las principales regiones de contusiones cerebrales son estas. El frontal en su piso y el temporal. Aquí igual. Aquí igual. Sí se nota, ¿no? ¿Rigo? Entonces, ¿cuál sería la explicación para que esas regiones sean las principales zonas de contusiones hemorrágicas? La explicación es que en esas zonas se encuentran bastantes irregularidades óseas, ya sea el piso del frontal como tal, o ya sea el ala menor del esfenoides, que hace que cuando el cerebro se desplace, ¡pum!, se acuñe o se golpee directamente sobre esas zonas. ¿Sí me entiendes, Rodrigo? Muy bien. Alex Yobaldo Telos. Chamán. Sí, doctor. Estoy presente. Ándale, esta. La del medio. Pon tu nombre, Alex. Ya nos falta poquito, ¿ah? Vámonos. Listo, doctor. Dale, Alex. De entrada, podemos ver dos contusiones, o bueno, dos masas isodensas que se Lesiones. encuentran en la... Dos Sí, doctor. lesiones, ¿no? Dos lesiones, Ya. así es. Dos lesiones que en bien. este caso se ven de manera isodensa en lo que es... Ya, escúchame, Alex. Si esto es isodenso, ¿qué es esto? Ya, sería hiperdenso, doctor. Sí. Hiperdenso. No te Sí, olvides que el parénquima cerebral normal es nuestro inicio de isodensidad, ¿sí? Listo, doctor. Ok. Doctor, ahora una duda. Para Sí. poder, en este caso, por ejemplo, se tiene lesiones a ambos lados del cráneo. Sí. ¿Se comienza describiendo las dos al mismo tiempo o una por No, pues separado? inicial. Evidencio lesiones hiperdensas en el lado derecho localizadas ¿en qué zona? Ya. En la zona, en este caso, sería parietal, doctor. Me parece más bajo, ¿no? Aunque no se ven los ventrículos, como decía, doctor. Pero Sí, ¿no? es... Pero fíjate, se ve el seno frontal. Claro, el seno frontal en todo caso A ver. sería temporal directamente, porque A ver, aún no aquí está el termina ese seno frontal, temporo ¿ve? frontal. Aquí está Claro, el seno doctor. frontal. Si hago una línea recta, cae más o menos hacia temporal, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, ya. ¿Qué más? Entonces, del lado derecho es una lesión en la región temporal y Ya. del lado izquierdo tenemos una región temporo-occipital. Muy bien. ¿Que corresponden a? Son hematomas subgaleales, doctor. Muy bien. Dale, ¿qué más? Sí. Al mismo tiempo tenemos borramiento de las circunvoluciones. Ya. Algo más que se puede evidenciar es una lesión ocupante Ya. en lo que sería la región del lado izquierdo, Ya. más posterior del lado temporal. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, O Alex. bueno, más posterior correspondiente a la región temporal. Muy bien. ¿Qué más? Esa podría corresponder con una... tiene bordes bien definidos, por Ya. lo que podríamos entender que tal vez es un tumor, doctor. No, pues, no te olvides, Alex,
que estamos hablando Sí, de doctor. trauma. Que todo, ahorita nuestro enfoque es trauma, ¿no? Entonces, ¿qué Claro, sería doctor. esa lesión hiperdensa? En ese caso tendríamos mm, lo que sería un hematoma, Ya. eh, un hematoma, creo que Está es dentro del cerebro, ¿no? subaracnoideo, doctor. No, fíjate, O sería un hematoma propio del parénquima. ya, propio del parénquima. Cuando hablamos de hematomas propios del parénquima, Alex, los espontáneos Sí, doctor. se denominan hemorragias y los traumáticos se denominan contusiones. ¿Esto qué es entonces? Eh, esta es una hemorragia. No, esta sería una contusión, Una doctor. contusión hemorrágica, ¿de qué lado? Del lado izquierdo, ¿En qué zona? en la zona temporal. Bueno, la región temporal. Muy bien. Ahora, fíjate, Alex, aquí también me llama la atención esto, ¿no? Pequeñas zonas de sangrado, bien difuso, que no están Sí, en doctor. la o sea, no están en en los surcos. Esta es una contusión igual, pero es una contusión Eh, menor que esta. Es una contusión difusa, claro. diseminada. ¿En qué región? Esta ya es la región frontal, doctor. ¿De qué lado? Del lado derecho. Ok, dos contusiones entonces, ¿no? Una contusión que hace una Así es. hemorragia grande y una contusión difusa y dispersa en el lóbulo frontal derecho. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, Alex, aquí sí es importante que tú analices el antecedente traumático. Si yo deslizo o cualquier paciente deslizo bien y te dice, ¿qué lesión es esta placa? ¿Tú qué preguntas primero? Mm, ¿Cuál es el antecedente? ¿No? O sea, claro, doctor. si alguien quiere hacerte una placa, tú preguntas, ay, perdón, disculpe, ¿y cuál es el antecedente? Ah, no, fíjate que este paciente viene ayer con accidente traumático, accidente de tránsito, y ya, ahí tú ya entiendes. ¿Te das cuenta? Es muy importante hacer una adecuada anamnesis, un adecuado examen clínico del paciente que vamos a ver, porque si no, como en tu caso, que no tiene nada de malo, uno se pierde y dice, pucha, este es un tumor, o este me parece que es una hemorragia, pero, o sea, el antecedente es importante. Si yo vengo y te digo, Alex, que este paciente tiene esta lesión, pero no tiene antecedente traumático, es hipertenso, tiene 60 años, diabético, hipertenso, y ha presentado un déficit súbito de aparición. ¿Hemorragia o contusión? Hemorragia, doctor. Hemorragia. Entonces te das cuenta qué importante es el antecedente clínico del paciente. Sí, Sí, doctor. muy bien. ¿Alguien que nos quiera ayudar? No importa que haya participado. ¿Alguien? Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, sí, A ver, doctor. dale, te escuchamos. Bueno, tenemos, bueno, tenemos en el lado derecho una lesión hiperdensa de bordes De irregulares. fuera hacia adentro, Gabriel. De fuera hacia adentro. Ah, ya. Entonces, en la parte izquierda tenemos em, un hematoma subgaleal Ya. en la región frontal. Espérate, ¿frontal? Este es frontal. Ah, ya, perdón, occipital en la parte izquierda. Muy bien. Ya, adentro. En la parte derecha tenemos una lesión hiperdensa con borde irregular. mm, que puede corresponder a una contusión en el lado temporal. Alrededor de esto, Gabriel, ¿sí ves un margen hipodenso? Sí, sí, doctor. ¿Qué corresponderá a eso? ¿Qué será? Am, Que rodea la mm, lesión, ¿no? Es una lesión, tal es un vez margen hipodenso que rodea la lesión. ¿Qué será? mm, una hemorragia también, doctor. Pero la hemorragia es blanca, ¿no, Gabriel? O- Edema, doctor. ay, sí. Edema, ¿cómo te llamas? Stephanie. Stephanie. Entonces, esto es edema cerebral. No se olviden que las lesiones dentro del parénquima como tal, en el transcurso de los días u horas después del trauma,
ocasiona que el cerebro que esté alrededor de la lesión se empiece a hinchar. Y la hinchazón es edema, ¿no? Hay edema cerebral. ¿Qué más te llama la atención del átomo, Stephanie? Em, las circunvoluciones están borradas. Están borradas en ambos lados, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué sospechas? una lesión, una hemorragia en ¿Hemorragia o contusión, Stephanie? contusión, doctor. Contusión Eh, temporal. contusión temporal aguda, ¿Ya? ¿Derecha o izquierda? derecha. Con edema, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, o sea, Stephanie, si tú mandas una nota así al servicio y estás en tu provincia, está perfecto. ¿Te das cuenta? Qué importante es tener una buena descripción de la placa. Entonces, lo último que tenemos que entender es esto, que existen distintos tipos de hematomas. Nosotros sabemos que existen distintas capas en la piel del cuero cabelludo, que van desde la piel, tejido celular subcutáneo, galea, plano muscular, a veces un poco de frontal, o temporal, si estuviera en esa zona, el periósteo, ¿no? La galea que va por encima del periósteo, ¿no? Entonces, son las distintas capas que componen el cuero cabelludo. Es lo que preguntaba su compañero. Si tenemos una hemorragia en tejido celular subcutáneo, la definición es otra, ¿no? Es un caput sucedáneo, ¿no? Si tenemos una hemorragia o un hematoma subperióstico, es el cefalohematoma, ¿no? Si tenemos una hemorragia subgaleal, que está por debajo de la galea, es la galea. Que está por debajo de la galea es un hematoma subgaleal. Estos dos hematomas sí tienen un antecedente traumático, pero traumático del parto, ¿no? Los pacientes que tienen hemorragias pericraneales del parto o hacen un caput sucedáneo o hacen un cefalohematoma, ¿no? Mientras que las hemorragias traumáticas en su gran porcentaje corresponden a hematomas subgaleales. Edson, tú preguntaste, ¿no? ¿Quién preguntó? ¿Edson, Edison o Winston? Ah, yo, doctor. Alan. Alan, perdón. Entonces, sí, ahora sí me entiendes, ¿no, Alan? Un poco, más o menos, doctor. Puede. ¿Qué duda cabe? O sea, me refiero a que durante el paso del feto por el canal del parto, como ustedes saben, como el cráneo tiene que cabalgarse, se pueden ocasionar sangrados, Alan. El sangrado que esté en tejido celular subcutáneo se denomina caput sucedáneo. El sangrado que esté por debajo del periósteo, que es la capa más pegada al hueso, se denomina cefalohematoma. Estos dos sangrados corresponden a sangrados generalmente relacionados al parto, al paso del feto a través del canal del parto. Por encima del periósteo se encuentra la galea, que es el espacio galeal, que es ¿no? En mecanismos traumáticos, ya en pacientes mayores, el principal trauma o hematoma que se forma es el hematoma que está por debajo de la galea, por debajo de esto, que es el hematoma subgaleal. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, doctor. Una pregunta entonces, en la tomografía simple se podrían diferenciar, ¿no? ¿Verdad? No, ya se te hace complejo. Pero ya otra vez, es como lo mismo que le decía a Alex y a tus compañeros, el antecedente clínico es importante. O sea, si tú tienes un paciente que tiene un aumento de volumen recién nacido, pues no dirás hematoma subgaleal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, doctor. Entonces no Ahora, podemos decir que es un hematoma subcutáneo para nada. no, subcutáneo no corresponde. O sea, sí podría decir subcutáneo porque indicas que está por debajo del plano celular subcutáneo, que el subgaleal también está por debajo, si eres un poco más técnico, ¿te das cuenta? Pero si quieres ser un poco más fino, este está por debajo de la galea como tal. Sería subgaleal más que subcutáneo, ¿sí? Sí, doctor. Sí, lo decía más que todo porque el doctor, bueno, cuando el doctor Beltrán nos mencionaba que, bueno, mencionaba como hematoma subcutáneo, pero esa era Claro, mi duda principalmente. claro, pero o sea, no está mal decirlo, pero sería más dirigido al plano donde se encuentra el sangrado de decir subgaleal, ¿sí? Sí, doctor, queda Muy claro. bien, ok. Ahora, esta placa que ya la hemos visto, ¿no?
que a veces los pacientes no tienen lesiones intracraneales, pero sí tienen lesiones bastante extensas en esta región. Y eso es muy importante revisarlo y analizarlo, ¿no? Hematoma subgaleal. Las fracturas, ¿no? Por ejemplo, yo veo esta placa, viene mi paciente y veo la placa y digo, oye, caray, capaz si esto sea una fractura o no, no parece, dudo. Entonces, hay una secuencia de tomografía que se llama ventana ósea, ¿no? Que solo nos muestra, como se ve acá, solo nos muestra el hueso. Winston. Sí, doctor. Ándale, a ver, ayúdanos. Ya. Hay una lesión, bueno, una fractura en lo que es si no me equivoco, no estoy seguro, doctor, ¿sería el parietal o el temporal? Esto es frontal, ¿no? Sí, sí. Entre región fronto, Fronto parietal. temporal. Fronto ya, doctor. Ya, ¿qué más? Después también noto una lesión en lo que es el parénquima cerebral del lado izquierdo. Los bordes no están bien definidos. No. Ya. Sí, no están bien definidos. Muy bien. Aparte que la Y- placa no se ve bien, no está muy cuadriculada. Pero Sí, igual. sí. Y existe también se omite lo que son el surco, el ventrículo lateral del lado izquierdo. Ya. Y también no se nota el septum pelúcido. Está desplazado, ¿no? Sí, sí, está desplazado. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que noto, doctor, en la... ¿Cuál es tu sospecha? No estoy seguro, doctor. ¿Edema? No creo. No, pues si es blanco, es hemorragia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hemorragia. Hemorragia con contusión. Este paciente es traumático. Hacia ti te hemos dicho, ¿no? Hemorragia Por la con contusión. fractura, podría ser hemorragia, doctor. Alguien que nos ayude. Hemorragia o contusión. Contusión, doctor. Contusión, ¿cierto? Es una contusión hemorrágica en la región frontoparietal izquierda. Las fracturas de cráneo pueden ser fracturas lineales, como se ve acá, pueden ser fracturas deprimidas, pueden ser fracturas basilares. Basilares nos referimos a cuando está en la base del cráneo. Pueden ser también con minuta, es decir, que esta deprimida, por ejemplo, tenga un trazo fracturado aquí, 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 y sean más de 2 piezas de fractura como tal, se denominan fracturas con minuta. Entonces pueden ser lineales, deprimidas, basilares en la base del cráneo y con minuta cuando son varios fragmentos. Por ejemplo, esta, ¿qué sería, Winston? Esta fractura. ¿La de la izquierda, doctor? Todo esto. Tiene varios fragmentos. Sí, sí, sí. Lo acaba de decir, doctor Rayos. ¿Qué sería? Alguien que nos ayude. Doctor, con minuta. Con minuta. No te olvides, Winston, no se olviden todos que cuando tenemos fracturas con varios fragmentos, es una fractura con minuta, ¿sí? Sí, doctor. En los niños, las fracturas a veces son confundidas con los núcleos de osificación. Fíjense acá cómo hay este trazo lineal, este aquí, este otro aquí y este otro aquí. Pueden ser confundidos con los núcleos de osificación que ya están consolidando el hueso adulto como tal. ¿Cuál va a ser la principal característica clínica? Que siempre, en la mayoría de los casos, son simétricos. Si hago un corte aquí, este es parecido a este y este es parecido a este. Entonces, no es fractura. Porque ningún trazo fractural es simétrico. Ninguno. ¿Sí? Y las lesiones vasculares que van relacionadas a lesiones del cuello. Cuando sufrimos un trauma craneal como tal, a veces la región cervical se fractura, se desplaza o se lesiona. Y se lesionan los vasos que corren a través de las distintas regiones. ¿Quién me quiere ayudar? Las herniaciones cerebrales que vamos a hablar mañana cuando hablemos de síndrome de hipertensión intracraneal. Mañana, Rodrigo, vamos a hablar síndrome de hipertensión intracraneal, ¿sí? Para no atufarles. ¿Quién me quiere ayudar con este caso? ¿Alguien?
¿Alguien que quiera ayudar? Yo, doctor. Rodrigo. Primer caso, es un hombre de 22 años de edad, motociclista sin casco que pierde el control del vehículo, colisiona contra un vehículo automotor, se incorpora tras impacto al esperar la ambulancia, está esperando como que una media hora ahí esperando, pero su estado clínico comienza a declinar. Actualmente llega a la emergencia con un Glasgow 715. Palpa un hematoma en cuero cabelludo de región temporoparietal derecha. ¿Qué te llama la atención de toda la anamnesis, Rodrigo? ¿Qué es lo resaltante? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué se llama eso? Periodo de falsa lucidez. Este tiene periodo de falsa lucidez. Entonces, ya con ese antecedente, ¿cuál es tu sospecha? ¿Qué tiene? Hematoma, ahí sí te lo vamos a anotar, capaz si no. Hematoma epidural. Entonces, este cuate al llegar a la emergencia, lo primero que hacemos es pedirle tomo, lógicamente, estabilizarlo. Porque si tiene 7 de Glasgow, controlaré, preservaré vía aérea en este paciente, o lo intubo, o le pongo una cánula, o evito que se broncoaspire, ¿no? Le hago su tomo y encuentro esto. Descríbelo, Rodrigo. Esta, a ver, describe esta. Se la mancho. Sí. Ajá. Ya. Ya. Y comes. ¿Qué sospecha? Muy bien. Epidural. Ahora, fíjate aquí, Rodrigo. Yo aquí, por ejemplo, veo aquí como que unas fracturitas. ¿Sí ves? Aquí. Entonces, como no está tan claro qué secuencia le pides. Ventana ósea, ¿no? Lo que le pides es una secuencia en ventana ósea que te muestra esto. ¿Qué ves aquí? Ya. Niña. Muy bien, fracturas lineales. Ahora tienes que escoger esto. ¿Qué escoges? Sí, pueden ser dos opciones. ¿Ya? Muy bien. Facilito, ¿o no, Rodrigo? Facilito. No hay cómo perderse. Muy bien. Ahora, fíjate aquí, hematoma epidural, sí, totalmente de acuerdo. El síndrome del que habla y muere, que es el falso periodo de lucidez, ¿no? No olvidemos que los hematomas epidurales en un 90% están asociados a fracturas, a trazos fracturarios como tal, ¿sí? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Alguien? Yo, doctor. ¿Cómo te llamas? Edison, doctor. Edison, dale, a ver, espérate, te lo leo. Se trata de una mujer de 46 años de edad, antecedente de caída de 2 pisos de altura, estado etílico, no se cuenta con mayor antecedente, lo traen de sus familiares porque lo han encontrado directamente en el piso, ingresa a emergencias con deterioro del estado neurológico directo, Glasgow 715, tiene anisocoria pupilar con midrasis del ojo izquierdo. Principales hallazgos clínicos, Edison o Edson. Edison, doctor. Edison, por favor. Primeramente, tomar en cuenta el Glasgow 715. Ya. También la anisocoria pupilar de la midriasis del ojo izquierdo. No puede ser indicativo de una lesión del lado izquierdo, doctor. Muy bien, tú sospechas de una lesión del hemisferio izquierdo, ¿no? Sí, doctor. La familia te dice que así deteriorada la ha encontrado, que en ningún momento ha estado lúcida en nada de esas cosas después de la caída. ¿Qué te orienta eso? Un hematoma subdural, doctor. ¿Por qué? Porque en el subdural no hay periodo de falsa
de falsa lucidez. Lucidez. Entonces sospechamos ya clínicamente que esta paciente puede tener un hematoma subdural, ¿no? Muy bien. ¿De qué lado? Del lado izquierdo, doctor. Izquierdo. Ahí está. Dale. ¿Describo, doctor, Sí, por o...? favor. Sí, por favor, describo. Ya, podemos ver una lesión en el hemisferio izquierdo. Esta es hiperdensa, que en forma de semiluna, con bordes bien definidos, que puede llegar a también hay una desviación de la línea media, que puede corresponder a hematoma subdural, que va desde la región frontal hasta la parietal. Hasta la occipital, casi, ¿no? Mira. Sí, hasta casi la occipital, sí, doctor. ¿Cuál de los hallazgos radiológicos? Un hematoma subdural izquierdo. No, pues es derecho, ¿no? Derecho aquí es, doctor, sí. Muy bien. O sea, ¿esto qué significa? Que, o sea, no todos los pacientes presentan una manifestación clínica tácita, rígida, a lo que estamos llevando en teoría. O sea, ya el hallazgo de un paciente inconsciente con 715, anisocórico izquierdo, puede tener distintas explicaciones su anisocoria. Puede ser que a esto tenga un trazo fractural que no estamos viendo, que venga desde frontal y se pase hasta la hendidura esfenoidal del otro lado y lesiona el tercer par de ese lado. O sea, como les digo, o sea, no toda la medicina es exacto. O sea, decir que un lado esto es por esto y esto no es tanto así. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? Que hay que pedir tomo. Que la tomo dentro de todo nuestro hallazgo puede ser muy, muy orientadora y definitiva al momento que nosotros establezcamos un tratamiento. No se olviden que las intoxicaciones por drogas estupefacientes nos pueden dar midriasis de un ojo y no del otro por el consumo de la droga, o midriasis de ambos. El paciente ya con midriasis pupilar bilateral, el médico piensa que ya está con muerte cerebral, porque uno de los datos clínicos de muerte cerebral es la midriasis pupilar bilateral. Entonces, ya dice, no, esto está muerte cerebral, pero no sabe antes de que hay estupefacientes de distinto tipo, y eso ocasiona ese tipo de alteraciones pupilares. Por eso es importante entender que si bien estamos diciendo que esto es totalmente orientativo, orientador, a veces no se presenta así, y es importante la unión de evaluación clínica, antecedentes clínicos, que es anamnesis, y componente radiológico, diagnóstico, como hacemos. Y hoy en día, pues, pedir una tomo, pues no es tan complejo. Todos los centros de tercer nivel tienen tomo. Si no tienen tomo, pues lo van a referir a algún lugar y ya nadie, y absolutamente nadie se anima, ninguno de los cirujanos se anima a meter a un paciente a operar si no tiene una tomo, porque eso prácticamente ya no es legal, porque el paciente para poderse operar tiene que tener una tomografía. No hay eso de cirugía de rescate. Yo cuando era residente sí hacíamos cirugías de rescate, pero eran muy contadas en pacientes muy, muy seleccionados. Tiene 21 años de edad, lo han encontrado en la calle, está con la pupila derecha dilatada, hemidecerebral del lado izquierdo, es joven, potencialmente recuperable, lo mete. Pero eso es como les son casos muy seleccionados, ¿no? ¿Quién me ayuda? Último caso y nos vamos a dormir, ¿ah? ¿Quién me ayuda? Doctor, ¿yo? ¿Cómo te llamas? Michael. Michael. Varón de 67 años de edad, antecedente trauma craneal por caída hace 3 semanas. Hace una semana tiene hiparesia brachiocrural derecha. Ingresa a emergencias con 12-15, está desorientado y tiene pérdida de la fuerza muscular 2/5, que vamos a llevar mañana a la escala de Daniels, en el lado derecho. Comentarios del hallazgo clínico, Michael. Puede que el paciente... ¿Qué te llama la atención de todo esto? ¿El Glasgow, doctor? Glasgow está con 12 ya. ¿Qué más? 3 semanas de evolución. Te oriento, Mike. Si fuera 3 semanas de evolución, hemorragia aguda, subagudo, crónico, si es que tuviera. Subaguda, doctor. Subaguda, muy bien, ya. La pérdida de fuerza en mi cuerpo derecho. ¿Dónde estuviera la lesión si pierde la fuerza del lado derecho? En el lado izquierdo, doctor. Izquierdo.
Date cuenta, Michael, que la evaluación clínica es importante, ¿no? Ahí ya te enfoca a qué buscar y en qué lado buscar, ¿no? Sí. Descríbelo la tomo, porfa. Está bien, doctor. Podemos observar una lesión hipodensa Ujú. en la región frontotemporal. Hasta occipital, ¿no? Mira. Sí, hasta occipital está llegando. Que tiene bordes definidos. No se observan bien los surcos, hay borramiento de surcos. Ujú. También hay una desviación de la línea media o pseudopelúcido. Ya, También alteración en los ventrículos laterales. ya. Sospecha. Por la forma que tiene de semiluna, es un hematoma, o se sospecha de un hematoma subural. Agudo, subagudo, crónico por tomografía. Por tomografía se parece que es crónico, doctor. Crónico. Muy bien. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Algún cuestionamiento? Doctor, Sí. ¿Cómo te llamas? Y me preguntas. Gabriel, Ya, dale. vi el término de conmoción y que lo saben confundir con esto de contusión. ¿La diferencia sería las fracturas? ¿O No. Hay términos que están conmoción, concusión, conmoción y contusión cerebral. La conmoción va a un daño fisiológico, es decir, no hay lesiones visibles en tomografía, pero sí hay alteración del estado de conciencia, si el paciente tiene cefalea, si está vomitando. Es el cerebro que se golpea y queda conmocionado, es decir, como que bloqueado de funcionalidad por un momento. Esa es la conmoción cerebral. Y la contusión ya es la evidencia de lesiones hemorrágicas relacionadas al trauma. Es decir, cuando tienes hemorragias, esos puntiformes frontales que veíamos en una tomografía, ¿te acuerdas? Que la hemos visto hace rato. Esa, sí, por sí, ejemplo, es doctor. una contusión, porque son hemorragias, aunque sean puntiformes como se ve acá, pero están relacionadas al trauma. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna duda o pregunta más que tengan? Doctor, yo tengo una Por duda. favor. Después de haber visto todo este tipo de fracturas, en cuanto usted mencionaba de la intubación, la vía aérea, proteger al paciente, pero ¿qué pasaría en el caso de una fractura basilar de base de cráneo? Yo creo que debería estar contraindicada una intubación, doctor. Sí se tiene que tener bastante antecedente del antecedente traumático, ¿no? Y de la evaluación clínica. Porque si, digamos, tú tienes un paciente que llega totalmente intoxicado etílico, lo han encontrado debajo del puente aquí de las Américas, que se ha vuelto bastante común aventarse de ahí. Tiene otorragia, tiene datos de fractura de base de cráneo. Los traumatismos craneoencefálicos, 25% de los traumatismos craneoencefálicos severos se asocian con trauma de columna. Entonces, a ese paciente tendrás que ofrecerle medidas de protección de columna, es decir, una tabla rígida, ponerle un collarín cervical para evitar mayor lesión, ¿cierto? Pero de ninguna forma contraindica. Pero si tienes un paciente con 6 y nada más por decir que no puedes moverlo el cuello, pues lo que vas a hacer es que este cuate se broncoaspire. Entonces, sí hay técnicas de intubación, de preservación de vía aérea, donde se logra el mínimo o el nulo desplazamiento de la columna cervical, que sería lo importante en este caso, ¿no? O sea, no hay forma de contraindicar. Sí, sí el antecedente clínico, sí el antecedente de cómo es el paciente es importante, porque tienes un paciente con otorragia, pero el paciente está lúcido o ligeramente está con 12 de Glasgow y más o menos logra entenderte. Mueve las 4 extremidades normal, pues más o menos tienes la evidencia clínica de que no tiene una lesión cervical asociada, si me entiendes, ¿no? Pero Sí, a ese paciente que está medio desorientado le dices mueva sus manos y como que las mueve pero muy lentas o bloqueadas en movimiento, pues te hacen pensar en una alteración motora relacionada a una probable lesión de columna cervical. O sea, a ese cuate pues sí le pones un collarín, sí ya como que ves un manejo general del paciente. Y como te digo, no es contraindicativo en el Glasgow 7 o 6 no intubar porque hay sospecha de columna. Sí es obligatorio y menester que le hagas una protección de columna, le pongas en tabla rígida, le pongas collarín
Y ya con su collarín, pues llámese al especialista en vía aérea, anestesiólogo o emergenciólogo, y él sea quien lo intube. ¿Te das cuenta? Ah, ya, doctor. Entonces todo va a depender, entonces, doctor, ¿no? Todo depende. Aquí en medicina nada es absoluto, todo depende de cómo y cuándo. ¿Listo? Sí, doctor, muchas gracias. A tus órdenes. ¿Qué duda más tienen? Ándele, súbale, mándame al WhatsApp ahorita. Ahorita la subimos, mándame al WhatsApp. ¿Y qué más me quieres comentar? ¿Para qué? ¿Qué me quieres decir después de la clase? Ya, claro que sí. Mandame la placa porque lo veamos con todos. Ahorita la subimos. ¿Sí me estás mandando, Rodrigo? Ah, lo estás subiendo a la placa. ¿Esa es? ¿Solo tienes esa? ¿Nada más esa placa? Dámela, dámela. Dámela, dámela. Ahí está, ya. Ahí está. Déjala ahí, déjala ahí. Ya. Muéstrame la otra, por favor. Esa, ponle, esa. Espérame, espérame. Sí, dabas un poco del antecedente de este paciente. ¿Nos puedes estar describiendo qué es? ¿Qué pasó? Ujú. Ya. ¿De qué lado? Muy bien, muy bien. Ya. Muy bien. ¿Quién nos ayuda? ¿Alguien que quiera ayudar? A ver, Rodrigo, ¿tú qué has visto que has estado checando esa placa? Dale. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? Espérame un rato. Pensé que estaba compartiendo la placa. Yo voy a compartir, espera. ¿Sí se ve mi placa? ¿Sí se ve mi pantalla? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, dale, descríbenos. Ahí está. Para todos. ¿Qué has visto? Mm, ya. Ya, ya, ya. Fíjate aquí, fíjense todos aquí. ¿Cómo se ve aquí? Primero por fuera, ¿no, Rodrigo? La técnica que hemos empleado. Lo por fuera. Revisamos todo por fuera, todo por fuera, todo por fuera. Y a mí lo que me llama la atención es esto. Hay como un aumento de volumen y una lesión hiperdensa en región occipital del lado derecho. ¿Sí se ve? Y se vuelve a ver aquí. Y aquí.
es laminar, ¿no? Pero ahora hay una colección ahí, ¿no? Un hematoma subgaleal, ¿no? ¿Qué es lo otro que me llama la atención? Es esto, ¿no? Fíjese acá cómo hay esta imagen hipodensa, circunscrita, redondeada, esta también y esta también. ¿Qué será eso, Rodrigo? Aquí también. Aire, neumoencéfalo, ¿no? Ahora, si somos un poquito más detallados, aquí, fíjese cómo hay esta lesión. Es biconvexa, viene aquí y hace esto, ¿no? Y es hiperdenso. Entonces, es un hematoma, ¿no? Epidural, laminar, occipital derecho, ¿sí? Entonces, este paciente tiene una fractura de base de cráneo. Seguramente aquí hay una fractura, pero no tenemos ventana ósea. Con un hematoma epidural frontal, perdón, un hematoma epidural occipital derecho, neumoencéfalo, ¿no? Aquí arriba, fíjate aquí cómo se ve. ¿Esta sí ves, Rodrigo? ¿O alguien, sí ven? Es como este lado, solo que este negro está ocupado por blanco. ¿Qué es eso? No, si es blanco, ¿Hemorragia, Misael. doctor? ¿Perdón? ¿Hemorragia? Hemorragia. ¿Cómo te llamas? Michael, doctor. Michael. ¿Hemorragia de qué tipo, Michael? Subaracnoidea. Subaracnoidea. Por eso es que tiene los lóbulos frontales medio hipodensos, porque están edematizados. Tiene hemorragia subaracnoidea, ¿no? Aquí se ve. Fíjate, aquí también se ve, Michael. Este lado normal y aquí hay una línea blanca, Sí, ¿no? doctor. Entonces, este paciente tiene una fractura de base craneal derecha aparente, tiene neumoencéfalo, hematoma epidural laminar y hemorragia subaracnoidea frontales derecha. ¿Sí? Su ventana, o sea que aquí no se ve, no se alcanza a ver, que se ve aquí, pero fíjese aquí cómo está aquí la fractura. ¿Sí? Fíjense aquí, cómo hace una fractura aquí. ¿Sí se nota, no, Rodrigo? Muy bien. Muy bonito caso. ¿Y cómo está el cuate? Debe estar internado. Ah, está internado en el piso de neuro. Ok. Qué bien, mañana lo vemos. Mañana repartimos pacientes y lo vemos. Sí. Ah, caray. Pues no. Se salvó de que lo veamos, ¿ah? Ok. ¿Qué pregunta más tienes, Rodrigo? Pijamas, boda, bota y barbijo. Nada más. ¿Alguna duda tiene alguien? Muy buena la plática. Me gusta hablar mucho de imagenología. Yo creo que vamos a tener otra plática de imagenología de columna después. Nada más, mañana vamos a llevar hipertensión intracraneal. Sí necesito que ya en cada clase que tengamos vayamos viendo tomos para que no nos olvide los conceptos, definiciones, hiperdenso, hipodenso, isodenso y lesiones. El Doctor, mensaje, sí, te escucho. la clase de mañana, ¿a qué hora va a ser? 8 de la mañana. Está bien, doctor. Síndrome de hipertensión intracraneal es mañana. Entonces, el mensaje es clínica, anamnesis y radiología. Es como un triángulo. Para un adecuado diagnóstico, los tres deben hacerse bien. ¿Listo? Nos vemos mañana. ¿Hay una consulta? Nada. Descansen bien. Rodrigo, ¿sí me llamas al celu? Si tienes algún pendiente, ándale, pues ahí espero tu llamado. Bye, descansen bien, buenas noches. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Doctor. Doctor, gracias.